Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy comparto con ustedes esta mini biografía a un santo que la verdad ya tenía ganas ya sea de hacer la mini biografía o de hacer la novena. Y le digo que tenía ganas porque ya quería compartir con ustedes este santo y esperaba con ansias esta fecha. Bueno, la verdad es que no recordaba muy bien la fecha hasta que hoy en la mañana me percaté que era la fecha de este santo. Este video lo estamos grabando el día 3 de diciembre. Y hablamos de San Francisco Javier, uno de los discípulos y cofundadores con San Ignacio Loyola de la Compañía de Jesús. Hablamos de los jesuitas. Y vamos a hablar un poquito de su vida. Como primer punto, vamos a ver 14 puntos en realidad sobre su vida. Hoy hay un punto número 15 que es ñapa. Pero vamos a entrar entonces con el punto número 1 de esos 14. Origen y primeros años. Francisco de Jasso y Azpilicueta nació el 7 de abril de 1506 en la Castilla familiar de Javier, reino de Navarra. Creció en una familia noble, profundamente cristiana, marcada por los conflictos entre Castilla y Navarra. Desde pequeño recibió formación humanística y religiosa, destinada a prepararlo para una carrera eclesiástica o diplomática. Su carácter brillante, disciplinado y competitivo lo llevó a destacar tanto en estudios como en deportes, rasgos que luego le serían esenciales para su obra misionera. Ya vemos que era un niño de buena familia, buena reputación, con conocimiento en humanidades, también en parte de la parte eclesiástica o eclesiología. También digamos que tenía algún tipo de formación en filosofía, tenía bastante formación en filosofía. O sea, era una persona que venía con buena preparación y aparte de eso, buenas condiciones físicas y rasgos que le podrían servir más adelante en su misión. Entonces vemos que era una persona común de una clase media alta o alta, donde aquí el Señor más adelante suscitará a un gran santo. Vamos continuando con este desarrollo. Vamos al punto número 2, estudios en París. Imagínense, su familia era de tan alta alcurnia que se podía dar el lujo de irse a estudiar a París. Esto pasó entre los años 1525 a 1534. Lo que les comenté anteriormente, él nació el 7 de abril de 1506. Ahí nos vamos adentrando en la historia de él. A los 19 años viajó a la Universidad de París, centro intelectual de Europa en ese momento. Allí se especializó en filosofía, retórica y artes liberales. O sea que, si nos damos cuenta o tratamos de usar un poquito la imaginación, aquí en el canal de YouTube de Camino 24 PTY, tenemos una novena a un santo también que se especializó y era muy bueno en esto, en la filosofía, en la retórica, y hablamos de San Agustín, el cual le invito a ver también en nuestro canal de YouTube su novena. Continuamos. Fue profesor de colegio de Santa Bárbara y se distinguió por su inteligencia y ambición académica. En este ambiente universitario, rodeado de rodeado de aspirantes mundanos y prestigiosos, el joven Francisco aspiraba a una vida de éxito intelectual, sin imaginar la vocación misionera que más tarde lo consumiría. Y así nos pasa a todos. En esta vida, a medida que vamos caminando en la fe, vamos caminando en ese encuentro con el Señor, pero a veces, por no decir que la mayoría de las veces, ni siquiera nos damos cuenta que estamos caminando en la dirección conforme a los designios del Señor. Y el Señor nos lleva donde Él quiere, nos va encauzando, nos va preparando, nos va dando las herramientas. En este caso, a San Francisco Javier lo llevó a una universidad prestigiosa, donde él aprendió de filosofía, retórica y humanidades, donde él se adiestró y se fue preparando en conocimientos intelectuales, él buscando la fama, pero no sabía lo que más adelante el Señor tocaría su puerta para decirle: ven, los talentos que te di, ponlos a mi servicio. Continuamos. En la tercera etapa de su vida, que la tenemos fragmentada en más o menos 12 etapas. Las otras
tres etapas últimas son comentarios adicionales. Dice, encuentro providencial con Ignacio Loyola. Como le comenté al inicio del video, este es uno de los discípulos y cofundadores con San Ignacio de la Compañía de Jesús. Dice, en 1529 conoció a Íñigo de Loyola. Para los que no lo saben, y bueno, se los comenté en la novena, él adopta el nombre de Ignacio porque cuando él fue a estudiar a esta universidad también, Íñigo de Loyola, el nombre de él no era común. Y para poder acoplarlo con la situación y para que todos pudieran llamarlo de alguna forma que fuera un poco más fácil, buscó un nombre muy similar al suyo, Íñigo, y lo pone Ignacio. Dice, un hombre mayor, convertido y lleno de celo espiritual. En este caso está describiendo a San Ignacio de Loyola. Ignacio comenzó a acompañar espiritualmente y fraternalmente a Francisco, repitiéndole con frecuencia una de las frases más decisivas de su vida. Y esta, así era como vemos que con pequeños gestos, pequeñas cosas, una roca intelectual y que estaba en su yoicidad, en este caso en su yoísmo, de San Francisco Javier, fue siendo trabajada por medio de San Ignacio de Loyola. Pero por medio, digo, porque San Ignacio de Loyola solamente fue un instrumento de Dios para que esa roca de su ego, de su soberbia, fuera erosionada por el amor de Dios, pero a gota. Y la frase es la siguiente: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esta cita es de Marcos capítulo 8, versículo 36. Imagínense que tanto fue el encuentro de Íñigo, la cercanía que tenía con este santo, en este caso, siempre se me escapa el nombre, San Francisco Javier, que ellos llegaron a dormir a la misma habitación con un tercero, si no me falla la memoria, en ese lugar, en esa universidad en París, mientras que estaban haciendo sus estudios. Imagínense estar con San Ignacio de Loyola, bueno, en ese momento no era San Ignacio, era Ignacio de Loyola, durmiendo en la misma habitación y que cada vez que tuviera la oportunidad repitiera esta frase: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? En cualquier momento me imagino que lo agarraba y le decía lo mismo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? De repente están hablando y están hablando muy intelectualmente, están hablando de Francisco Javier, ¿no? Están hablando muy intelectualmente y dando grandes discursos y sustentando grandes cosas, haciendo filosofía. Y San Ignacio de Loyola se le quedaba viendo y le decía de repente: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Continuamos. Este acompañamiento espiritual fue la semilla de su conversión. Ignacio no forzó, sino que iluminó, le mostró la grandeza de vivir para la gloria de Dios. Y aquí me detengo un momento, tomando este punto de San Ignacio y esta frase, la parte de la frase que nosotros tenemos aquí en esta apostolada en las redes sociales, tanto en los del Camino 24 PTY como los del Camino 24 en Instagram, en ambas, en YouTube y en Instagram. Este es el motor de fuerza inicial de nuestro apostolado. Todo sea siempre para la mayor gloria de Dios. Y la otra frase con la cual cerramos: y para el bien de las almas. ¿Y cuál es el bien superior de las almas? Que todos se salven. Es la voluntad del Padre, es el sentimiento, es el deseo de Él. Y es parte de esta frase combinada, es el motor de nuestro apostolado aquí en redes sociales. Continuamos en el punto número 4. Proceso de conversión y ejercicios espirituales. La conversión de Francisco fue lenta pero profunda. Vuelvo y repito, era como esa gota de agua que erosionaba esa roca que él tenía de la soberbia, del ego, del yoísmo. Tras varios años de resistencia, finalmente aceptó los ejercicios espirituales, donde descubrió que el verdadero sentido de la vida era consagrarse al servicio del al servicio del reino de Dios. De este proceso nació una amistad espiritual con Ignacio y los primeros compañeros jesuitas, Fabro, Lainés, Salmerón,
Bobadilla y Rodríguez. Estos, junto con Francisco Javier y también de la mano de Ignacio Loyola, fundan la Compañía de Jesús. Y ahora pasamos al punto número 5, la fundación de la Compañía de Jesús en el año de 1534. Dato curioso, no lo mencioné, él se encuentra con San Ignacio Loyola en 1529, en esta misma universidad en París. Él estuvo en esa universidad entre los años 1529 y 1534, y en 1529 se encuentra con San Ignacio Loyola. Luego su proceso de conversión arranca en sus últimos años de la universidad, entre 1533 y 1534, y luego ellos fundan la Compañía de Jesús en 1534. Dice, el 15 de agosto de 1534 en la capilla de Montmartre en Francia, y Francisco y los demás compañeros profesaron votos de pobreza, castidad y de ir a Tierra Santa o ponerse al servicio del Papa. Este momento marca el nacimiento espiritual de la Compañía de Jesús, que sería aprobada oficialmente por el Papa Pablo III en el año de 1540. Hablando ahí aproximadamente, más o menos, si no estoy mal, unos 6 años después. Francisco sería uno de sus pilares fundadores. Y es verdad, junto con los que mencionamos antes, ellos son la base fundamental en la cual se funda la Compañía de Jesús. Ordenación sacerdotal y primeras misiones en Europa de San Francisco Javier. Francisco Javier fue ordenado sacerdote en Venecia en el año 1537. Celebró su primera misa con gran devoción, pidiendo a Dios la gracia de consumirse por entero por Cristo, o sea, de gastar su vida por el Señor. Tras intentos fallidos de viajar a Tierra Santa, debido a la guerra, los primeros jesuitas comenzaron tareas apostólicas en Roma, en hospitales y misiones de renovación espiritual en Europa. Participación en la defensa de la fe ante la Reforma Protestante. Ya estamos hablando entre el año 1537 y 1541. Ya posteriormente haber sido ordenado sacerdote. Antes de partir a Oriente, Francisco sí aportó en la respuesta católica a la crisis protestante que se estaba dando con Lutero, Zwinglio, Calvino, el rey Enrique VIII y toda su banda. Aunque no como dice aquí, polemista, sino como misionero pastoral y reformador, en este caso haciendo apologética, ¿no? Trabajó en Roma asistiendo a enfermos, predicando, formando al clero y colaborando en la reforma espiritual impulsada por San Ignacio. El Papa veía en los jesuitas un instrumento de renovación en la parte doctrinal, en la caridad efectiva y en la obediencia al sucesor de Pedro. Llamado misionero, el envío a las Indias, y no a las Indias que conocemos acá en el continente americano, sino a la región de la India que tenía que haber llegado Cristóbal Colón, básicamente. Estamos hablando que eso ocurre entre el año 1540 y 1541. En el año 1540, el rey Juan III de Portugal pidió misioneros para sus territorios en Oriente. San Ignacio eligió a Francisco Javier. El santo respondió con su célebre disponibilidad ignaciana: estoy aquí, envíame. A partir del año 1541, desde Lisboa rumbo a Goa, en un viaje de casi un año, estuvo él haciendo misiones entre esas regiones, ¿no? Llegada a Goa e inicio de su obra misionera, año 1542. Llegó a Goa el 6 de mayo de 1542. Allí se consagró a los enfermos, a los niños abandonados y a la catequesis de los recién bautizados, que no tenían formación. Organizó escuelas, catecismos simples y acompañó a los portugueses en su tibieza espiritual. O sea, a los otros que no eran sacerdotes, sino que a todo aquel que iba, como los militares, los educadores y demás, los acompañó espiritualmente también. Ahora hablemos, antes de
continuar con el tema de las misiones, hablemos de su relación con la Santísima Virgen María. Como todos santos, y ya lo hemos visto aquí en el canal de YouTube, los Camino 24 PTY, tienen una cierta relación con la Santísima Virgen. Y ahí digo cierta porque no opaca, ojo, no opaca su relación con Cristo. Y en el caso de San Francisco Javier era así. Francisco Javier fue profundamente mariano. Llevaba siempre consigo un rosario, encomendaba cada misión a la Virgen, enseñaba a los neófitos a amar a la Madre, a la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra. En sus cartas hablaba de la protección maternal de la Santísima Virgen María, especialmente en peligros de navegación y en regiones hostiles. Para él la misión era obra del Espíritu Santo bajo la guía maternal de la Santísima Virgen. Misión en la India, Indonesia y Japón. Esto pasó entre el año 1542 y 1552. Predicó entre pescadores, párabas, en Ceilán, Molucas, Cochín, Malaca y Japón. Aprendió las lenguas locales y adoptó métodos pedagógicos para enseñar el credo, los mandamientos y la vida de Cristo. En Japón descubrió una cultura refinada y exigente y vio que el Evangelio debía transmitirse con claridad intelectual y testimonio moral impecable. Entonces vemos cómo él fue navegando a través de estos lugares, llevando la palabra de Dios, sembrando vocaciones, creando comunidades cristianas, y todo esto entre los años 1542 y 1552. Últimos años y deseo de entrar a China, 1552. Enamorado de Cristo y consumido por el celo apostólico, y esto es importante, el celo apostólico, el celo de ese apostolado de misionar, soñaba con evangelizar China. Y aquí me detengo. ¿Por qué tenía su necesidad de evangelizar China? Porque Japón y otras regiones aledañas que eran asiáticas, pero más del área asiática hacia el Pacífico, veían a China como un territorio ejemplar y seguían su estilo, ¿ya? Por ejemplo, Japón no era una potencia como lo es ahorita, sino que era más bien un tipo de país o región que veía en China como ese gran imperio, el imperio chino y todo esto, y buscaban mucho en refugiarse en su estilo, ¿ya? En su forma y toda esta parte. Entonces, San Francisco Javier, al ver esto, decide ir a China, porque él dice, estoy atacando, por decirlo así, estoy evangelizando en varias regiones donde no voy a la cabeza. Y me sería más fácil entrar ahí y presentarles a Cristo, evangelizarlos, convertirlos y que de allí nazca y permee entonces las otras regiones donde ya he ido, pero que ven todavía como modelo fuerte a China. ¿Se entiende? Y esto podríamos decir que hasta cierto punto fue que movió a Pablo y a Pedro ir a predicar a Roma. Un sentir similar. Si Roma era la cuna en ese momento del mundo, era la potencia, ¿por qué no ir a predicar ahí? Y para hacer desde allí ese faro de Cristo, hacer Cristo presente allí, para que iluminara a todos los territorios que también eran, digamos que están bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Algo así me imagino que sentía Francisco Javier en medio de su necesidad, de su ferviente celo apostólico, de ir ahora a moverse a China. Dice acá, soñaba con evangelizar China, que veía como la clave para la conversión de Asia. Para las autoridades chinas, pero las autoridades chinas restringían la entrada a los extranjeros. Esperó meses en la isla de Sanchón, frente a Cantón. Punto 13. Vamos a ver aquí. Esta parte la voy a saltear. Vamos a hablar del número punto 14. Después volvemos al punto 13. Muerte, canonización y legado. En 1552 al 1622. Francisco Javier muere el 13 de diciembre de 1552 en la isla de Sanchón, mirando hacia China, con el nombre de Jesús en los labios. Su cuerpo, incorrupto durante largo tiempo, fue llevado a Goa. Fue beatificado por Pablo V en 1619 y canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1612. Junto a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús,
San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Esta fue una canonización de varios santos. Hoy es patrono de las misiones y modelo de celo apostólico y figura central de la espiritualidad evangelizadora de la Iglesia. Ahora hablemos un poquito de su frase más icónica de este santo. Esta frase es tomada, y la vamos a ver también después, ya para finalizar, de una carta que escribió San Francisco Javier a San Ignacio Loyola desde Conchín en el año 1542. Y la frase icónica es: muchos no se hacen cristianos simplemente porque no hay quien los haga tales. Dice que San Francisco Javier expresa un dolor Francisco expresa con dolor que el mayor obstáculo a la expansión del Evangelio no es la pobreza ni la dificultad cultural, sino la falta de evangelizadores. Su frase revela 3 convicciones teológicas. La fe viene por la predicación. Nos invita a confrontar Romanos capítulo 10, versículo 14. La Iglesia tiene un mandato misionero universal. Lo encontramos en Mateo 18, 19. La caridad pastoral exige salir hacia aquellos que no conocen a Cristo. En su carta ruega a la Universidad de París que envíe misioneros que vivan lo que enseñan para que las almas no se pierdan por abandono espiritual. Y ahora les compartiré dicha carta. Esta carta se comparte la parte de esta carta, a la cual citamos, que le escribió en este caso San Francisco Javier a San Ignacio Loyola en el año de 1542, desde Conchín. Está actualmente incluida dentro del breviario de la fiesta de San Francisco Javier. Dice así: merced a Dios desde que vine a merced a Dios desde que vine a esta tierra. No he cesado de hacer catecismo, de enseñar a los muchachos a cuya índole infantil se acomoda singularmente lo que nuestra madre, la Iglesia, prescribe en la instrucción cristiana. En esta región hay muchísimos cristianos, que no saben absolutamente nada de los misterios de la fe. Y ni siquiera saben del Padre Nuestro y Ave María o el Credo. Y esto no por otra causa, sino por falta de quien les enseñe, pues desde que llegaron a esta tierra los portugueses, 15 a 18 años, no han tenido nadie que cuide de la doctrina cristiana. Son muchos los que no se han hecho cristianos solo porque no hay quien los haga cristianos. Muchas veces se me ocurre recorrer las universidades de Europa y muy especialmente la de París e ir pregonando por doquier como un loco a los que tienen más letra que voluntad de mortificarse para declarar al prójimo que deben saber de la fe. Cuántas almas por vuestra negligencia se dejan de ir al cielo y van al infierno. Con esto, desde luego, se moverían muchos de ellos, reflexionando sobre estas verdades, y harían ejercicios espirituales para conocer el sentir y la voluntad divina, separándose y apartándose de los afectos y deseos terrenos, y clavarían en sus ánimos la voluntad de Cristo. Dejando todo lo que tenían, se entregarían a sí mismos en manos de Cristo para que lo llevaran a donde quisieran. En este breviario se cita el responsorio breve de este breviario, que está dentro de lo que es la
la parte de la fiesta litúrgica de San Francisco Javier, tiene lo siguiente, dice: ay de mí, Señor, si no evangelizase, pues me apremia la caridad de Cristo, y todo lo soporto por los elegidos para ser partícipe de la gloria, pues me apremia la caridad de Cristo. Bien, no había mucho que comentar, la reseña creo que está bastante completa en este video sobre la vida y todo este caminar de San Francisco Javier, un hombre entregado a la misión, un hombre entregado a ese tema tan importante que es la evangelización, y más hoy en nuestros días. Y cierro con esa frase gota a gota que le decía San Ignacio Loyola a San Francisco Javier. Y era: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros ganar todo el mundo, tener riquezas y fama si perdemos nuestra alma para la eternidad? No trabajemos por las cosas de este mundo. Ojo, trabajemos para vivir, sí. Podemos tener cosas también. Podemos aspirar a tener cosas en este mundo, sí, pero sin quitar la mirada en el cielo, sin perdernos, manteniendo fija nuestros pensamientos en el Señor, pero con los pies en la tierra, ayudando a todo el mundo que así bien lo necesite desde nuestro estado de vida, ordenando nuestros amores y siendo misioneros, si somos familia, primero en nuestras familias. Cerremos este pequeño mini biografía de este gran santo. Hablamos de San Francisco Javier con una oración de su padre espiritual. Hablamos de Íñigo de Loyola, conocido como San Ignacio Loyola, y es un ofrecimiento de sí mismo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis y a vos, Señor, lo torno. Disponed de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y vuestra gracia, que ésta me baste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.